Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de The Harvest Cast, el podcast que nunca duerme. Y hoy vamos a, como siempre sabéis, aquí traemos a emprendedores en tecnología, gente del mundo de la banca, finanzas y demás, y gente con historias auténticas. Y hoy vamos a traer una persona que junta el mundo del emprendimiento con una historia auténtica que ahora conoceréis, pero es que además no es un emprendedor al uso, sino que es un tipo que crea ecosistemas para que otras personas puedan emprender. O sea, a veces es el que, si fuera el mecánico, sería el que pone el motor para que el coche del emprendimiento de otros emprendedores funcione. Así que vamos a pasar a hablar con él. Nelson Irias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, hermano, por la invitación. Muy feliz de estar en tu podcast. Pues contento de hablar un rato con vos y contarte un poco mi historia. No sabes dónde te has metido, ¿eh? Así que aún estás a tiempo de renunciar. Pero bueno, aquí aguantamos. Quería empezar haciéndote la primera pregunta y es que para ti, usando tu historia, tú eres originado de Costa Rica, también tienes raíces hondureñas, si no me equivoco. Es correcto, es correcto. Yo nací en Honduras y muy temprano, por cuestiones del trabajo de mi papá, nos mudamos por diferentes ciudades de la región en Centroamérica Ujú. y terminamos radicando en Costa Rica después de también pasar algunos años en Nicaragua. Entonces, soy tico, soy de Costa Rica, también soy hondureño, pero sobre todo soy centroamericano. Soy Ok, una persona de toda la región. ok. Entonces, ya con esa historia que tú tienes de haber nacido en un sitio, crecido en otro, haber estado en varios países, más toda la experiencia que tienes ahora mismo de montar tus propios proyectos, que ya comentaremos, ¿cómo definirías tú a un emprendedor? Si alguien te preguntara, a un chaval de 5 años te preguntara, oye, Nelson, ¿qué es un emprendedor? ¿Cómo se lo definirías? ¿Qué le dirías? Bueno, un inventor, un inquieto, una persona con ganas de resolver problemas. Ujú, Digamos que hay emprendedores de todo tipo, ¿verdad? Emprendedores que no precisamente es el típico hombre de negocios o mujer de negocios ujú, que hace dinero, sino emprende de otras cosas, otras formas, nuevas técnicas, nuevas habilidades. Yo ujú, definiría a un emprendedor como cualquier persona inquieta que quiera resolver cosas, problemas usualmente. Eso ujú. es un emprendedor. ¿Y tú crees que, Nelson, que un emprendedor, en tu opinión, debe resolver un problema que ha encontrado o en los casos en los que a veces se ha dado, ¿no? Por ejemplo, cuando nacen los ordenadores o cuando llegaron los coches, la gente igual en ese momento iba bien con los caballos, ¿no? Con los carruajes y no sabía que tal vez necesitaban un coche que no dependiera de un caballo que llevara a la gente, ¿no? Que transportara las cosas. ¿Tú crees que el emprendedor también debe ser bueno en crear esa necesidad de que antes de resolver un problema que la gente sabe que tiene, decir, oye, pues yo voy a demostraros que aunque no sabíais que teníais esta necesidad, os ofrezco algo que puede solucionar este problema que no sabíais que teníais. ¿Tú cómo lo ves en ese Sí, sentido? sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con esa postura. A ver, para bien o para mal, hoy por hoy, ¿verdad? Tenemos una serie de emprendedores globales Ujú, que más allá de inventarse algo, le dieron un giro a algo que ya era existente, ¿verdad? En lugar de tener no sé, un Henry Ford que inventó el carro o el modelo de producción de los carros masivos. ujú, Tenemos un Elon Musk que populariza, digamos, el carro exacto. eléctrico. Lo populariza porque no es él el inventor, no es él la persona que creó la idea de un coche eléctrico. Eso ya Ujú, existía en otros países. Él encuentra un par de founders que ya trabajaban en esto y lo compra y lo populariza. ok. Entonces, creo que para bien o para mal, son las personas o somos los emprendedores las personas que rediseñamos la forma de hacer las cosas. Si no Ujú, fuera por ese tipo de emprendedores, no tendríamos o quizás seguiríamos escribiéndonos por fax, ¿verdad? O comunicándonos por fax. Entonces creo que sí, creo que es un mix de ambas cosas, ¿verdad? Es el que crea algo de cero o el que ujú, transforma la forma de hacer algo ujú. y rediseña cosas existentes por años y se me viene rápido a la mente, ¿verdad? Aprovechando que estamos hablando de Latinoamérica, como apasionado de las startups, esas son las ideas que te voy a compartir rápido, pues ya quien no tenía un delivery, un Claro. restaurante chino tenía su delivery, McDonald's también lo tenía y bueno, ellos rediseñan todo eso y crean un espectro mucho más amplio de lo que es enviar cosas en última milla con una persona en moto o en bicicleta. Entonces, como que sí, creo que es un mix de ambas cosas, ¿verdad? Yo creo y recreo. Hablando de eso, cuéntanos un poco ya de tu faceta más como emprendedor. Que tú estás ahora mismo con un proyecto, que creo que la última vez que hablamos
si no me equivoco, corrígeme, que habíais levantado ronda o que estabais planeando hacerlo. Es un proyecto que tiene que ver con mascotas. Cuéntame un poco más en qué consiste ese proyecto. Sí, muy bien. Yo estoy recién llegado a Costa Rica después de casi 9 años, 8 años, un poquito más de 8 años fuera del país y vuelvo con la idea de trabajar en un mercado que es uno de los mercados más grandes o de mayor crecimiento en los últimos años, casi crecimientos exponenciales. En algunas ciudades de América Latina han sido crecimientos exponenciales. De forma general, ha sido un crecimiento muy, muy importante el mercado de las mascotas. Es un tema bien interesante, Expo, porque eso resulta que se concientizó en pandemia. La Ok. gente, pues al final de cuentas, muchos de nosotros quedamos inclusive varados en otras ciudades, ¿verdad? Que no pudieron salir y volver a sus casas, personas Ujú, que se quedaron solas en sus ciudades, no podían ver a su familia. Entonces, como que la necesidad de mascotas en general, perros y gatos principalmente, es un tema que me llamó mucho la atención mientras estuve viviendo en México, ¿verdad? Viví en México hasta noviembre del año pasado. ujú, Hoy estamos en febrero de 2025. Entonces hace más o menos 3 meses, 3 meses y medio ujú, que todavía vivía en México, el negocio o el mercado sigue creciendo. ¿Qué existen? Existen todo tipo de cosas. Restaurantes solo para perros, o sea, conceptualizados para perros, ujú. o gatos, cafés para gatos, Hoteles. hoteles, ¿verdad? Entonces hay un mundo enorme de oportunidades de digitalización en un mercado que ha sustituido a los bebés, a los niños, mercados millennials como los que somos aquí en América Latina. Ujú, Entonces, es impresionante cómo colonias enteras cambian o están cambiando en Ciudad de México, en este caso, ujú, cambiando su modelo urbanístico pensado en animales, en mascotas, en perritos, en este caso. ujú, Entonces, como que vimos algunos claros ejemplos de qué podríamos hacer en Centroamérica. Entonces, llegamos con la intención de trabajar, hacer una validación en Costa Rica, que es donde estoy viviendo ahora, ujú, em, y luego ya expandirnos en la región, ¿verdad? Que es una región que tengo, pues, como te comentaba, la dicha de conocer. Entonces creo eh, que podemos escalar de una forma, digamos que relativamente eh, rápida y sostenible al mismo tiempo. Es pues lo más importante, ¿verdad? Con buenos unit economics. Si levantamos una ronda de capital pre-semilla, estamos también en conversaciones para levantar otros fondos, pero lo importante es pues el crecimiento que vamos teniendo, solidificación de una base de clientes, hacer validaciones, verificaciones de que el producto está bien pensado, los precios que estamos validando están bien aceptados también. Entonces, ujú, es un trabajo bastante interesante que estamos haciendo. Pues somos 3 socios, ujú. personas que venimos de trabajar en startups, en diferentes entornos, en diferentes roles. Entonces, creo que tenemos un buen equipo y pues venimos comenzando, ¿verdad? Pero bien, o sea, la verdad es que vamos creciendo de forma orgánica y sostenible. Interesante. Me llama mucho la atención la elección de Costa Rica como punto donde iniciar, a pesar de que dices que todo empezó a cocinarse mientras estabas en México. Pero antes de eso quería preguntar, ¿cómo se llamaba el proyecto? Perdona, que no lo hemos dicho. ¿Cómo se Beef, llamaba la startup? se llama Beef, Bilf. BIIF. Es un juego de Ah, Bilf. palabras como en inglés, solo que pues pronunciado en castellano más o menos sonaría como si fuera una I, ¿verdad? Ok, Entonces, en ok. lugar de dos Es, dos Is Vale, o sea, Bilf de carne, ¿no? de carne, Ok, ok, ok. Perfecto, de perfecto. Es un carne. nombre pegadizo, es corto y se te queda rápido. Bilf. Ok. Exacto, sí, ahí lo pensamos bien, digamos, en ese sentido de que ¿Y sea por qué catchy. Costa, ¿Y por qué Costa Rica, Nelson? ¿Por qué elegir Costa Rica donde iniciar toda la parte de financiación presemilla? ¿Por qué no México? ¿Por qué no Honduras? ¿Por qué Costa Rica exactamente? Bueno, hay un tema, primero que nada, personal, pensaría yo, ¿verdad? Es un Ok. tema de ganas de volver a casa, de mal de patria, diríamos por aquí, ¿verdad? Yo quería volver a estar en casa un rato, como cerca de la familia, cerca de mis amigos, ¿verdad? Yo me había ido y estuve en esos 8 años en 4 países diferentes, en Europa y en América Latina. Y a pesar de que los últimos dos fueron Colombia y México, que están muy cerca de Costa Rica, pues son Ujú. países diferentes. Ok, Entonces, un tema personal, pues ahí, más de ganas de volver a casa. ok.
Y lo segundo, un tema de, bueno, miremos hacia atrás o hacia adentro, mejor dicho, ¿verdad? Y veamos qué no existe en Costa Rica, qué no existe en Ujú, Centroamérica y ujú, qué sí existe en otros lados. Tratemos de ujú, medir cómo es el crecimiento ujú. del tema de las mascotas. Es un tema constante. Todos los países después de pandemia aumentaron su número de mascotas Ok, en América Latina. Entonces, pues hay lugares como ciudades como Medellín, en donde es una locura. Vos vas a cualquier lugar y hay perritos por todos lados, ¿verdad? O sea, una vez, 5 años, creo, más o sí, menos, que estaba sentado en una mesa en un restaurante y literalmente me pidieron la mesa porque esa era una mesa para área de perritos y yo no tenía perritos y alguien con perritos llegó y entonces vaya. fue una discusión, digamos, ahí en la mesa de los que estábamos Sí, en sí, aquel sí. momento trabajando creando una incubadora del sector creativo y cultural en Colombia y fue una discusión entre nosotros de si nos Ujú, movíamos o no. Pero bueno, ahí ya comenzaba un poco a verse esto. Hace 5 años no teníamos pandemia todavía ujú. y luego vino pandemia, ¿verdad? Y lo cambió todo. Entonces, Centroamérica es una región como tal, de 50 millones de personas. Nosotros somos como región una economía tan o más importante que Colombia, más grande que Ecuador, Ujú, y somos países que estamos muy cerca. Si en este momento yo cogiera las llaves de mi coche sí, y agarrar la carretera, yo podría llegar a Nicaragua en más o menos 4 horas hombre. a la frontera y 1 hora y media o máximo 2 horas después, 6 horas en total, yo ya estaría en Managua. De Managua a San Salvador son otras 6 o 7 horas. De San Salvador a Guatemala son 5 horas. De Guatemala a San Pedro Sula otras 5 horas y de San Ujú, Pedro Sula a Tegucigalpa 3 horas. Estas son las ciudades capitales de la región. ujú. Entonces, estamos muy cerca realmente. Somos una región muy cerquita, somos países muy pequeños y Costa Rica es pues es el país que históricamente, hablando de los 5 países de la región de Centroamérica, digamos, excluyendo un poco a Panamá y a Belice por unos temas pues que ellos se incorporan después, a la región, pero estos 5 países pues tienen características muy similares y Ok, dentro de esos 5 países Costa Rica ha sido un país que históricamente ha demostrado mayor poder adquisitivo, ok. mejores salarios, empresas más grandes transnacionales que operan en el país. Ujú, Me hizo mucho sentido volver a casa y que donde nazca esto es donde podemos explorar. Nuestro producto es un producto premium. ok, Necesitamos entender las dinámicas de cómo se adquiere, ¿verdad? Para después replicarlo en los países de la región. ujú, Lo que nos queda claro es que de aquí sigue uno de los países del Triángulo Norte, como se les conoce popularmente, ujú. es El Salvador, Honduras y Guatemala. Pues ya veremos a dónde, ¿verdad? He estado muy cerca de El Salvador últimamente, entonces estoy como aprendiendo mucho y creo que tiene sentido también explorar ahí. Como siguiente mercado, es el mercado más grande, de mayor crecimiento en los últimos años, El Salvador. Hace todo el sentido del mundo ir ahí. Es el único país que ha tenido un éxito en temas de startups, así, éxito Ok, importante, $150 millones. Entonces, que eh, nace en Costa Rica, pero con la intención pura y neta de saltar a los otros países de Centroamérica. ok. Y en un periodo de tiempo posiblemente de 2 años poder estar operando en los 5 países o en 3 años estar operando en los 5 países y ver cómo ya es entonces expandir a Panamá, Colombia, México, ¿verdad? Que son Ujú. economías diferentes ya. El producto de Beef, ¿cuál es exactamente? O sea, son varios productos, hacéis como productos generales para mascotas, os centráis en solo perros y gatos, mascotas en general, tecnología para mascotas, ¿cuál es el producto o servicio de Beef exactamente? Muy bien, nuestro enfoque es nutrición de mascotas, ¿verdad? Ok. Originalmente en perros, ahorita en este momento en perros, todavía no llegamos a gatos, es lo que sigue, Ujú, ¿verdad? Estamos formulando recetas, estamos en etapa de validación, ¿verdad? Desde la metodología, si queremos llamarle, estamos en la primera fase, que es validación. Y en esta validación necesitamos saber si la receta es correcta. Ok, entonces es comida natural cocida. ok, Comida natural cocida es el alimento, es el producto que el perrito o la perrita o el gatito o gatita van a consumir. ok, Sin embargo, el producto tecnológico, que es el producto del ser humano, digamos, ujú, es una aplicación en donde el ser humano puede ingresar una serie de información de su mascota y sí, automáticamente le va a dar un resultado de
una receta ideal de acuerdo a una dieta basada en los nutrientes que necesita un perrito, Ok. con un menú desplegable de qué frutas o qué verduras o qué carnes le gusta a tu perrito, ¿verdad? Entonces, ok, si Mm, tu perrito no come plátano, estas son las opciones que sustituyen al plátano, ¿verdad? Puede mm, ser camote o puede ser cualquier otro, no sé, otro almidón que pueda. ujú, Luego brócoli, en lugar de brócoli puede ser pepino o puede ser, no sé, también puede haber zanahoria o papa, mm, ¿verdad? O cerdo, o res o pescado o pollo. mm, Entonces, de cierta forma, es una experiencia en donde el usuario, que es pues en este caso un ser humano, que es el que va a escoger a la comida de sus perritos, ujú, pues va a poder escoger qué sabores prefiere su perrito y poder crear dinámicas de alimentación, ¿verdad? ujú, Balanceadas, en donde puede mezclar o no la comida en croquetas con la comida de beef o puede darle la dosis entera, puede cambiarle el sabor con el tiempo, puede pues jugar con desde la tecnología, desde la ciencia de la nutrición de las mascotas, ¿verdad? Pues jugar con estos ingredientes y sabores para poder dar al perro. Actualmente, con temas de inteligencia artificial, podemos hacer mediciones del color del popó, de la contextura del popó, y mm, entonces poder también sacar conclusiones de ahí, ver qué le está haciendo falta, fotos del pelaje, la energía, ver videos, todo eso es algo que nosotros vamos a lograr hacer, ¿verdad? Con ujú, inteligencia artificial, con tecnología, y es nuestro siguiente hito, ¿verdad? Por los momentos es un tema de captemos mercado a los primeros usuarios con validaciones. Entonces, al mismo tiempo, es captamos a gente que prueba el producto y nos ujú, dice, ese es el feedback que tenemos que mejorar o que está muy bien, ¿verdad? ujú, Y ya nosotros vamos entonces estandarizando algo que al público le gusta. Cuando ujú. tengamos un cierto número de usuarios, entonces ya damos los siguientes pasos, ¿verdad? Que Ok. posiblemente sean temas ya más de, ok, desarrollamos una aplicación más profunda. En este momento todavía el producto tecnológico no está al aire, estamos construyéndolo. Ujú, El MVP, porque tampoco es que vamos a sacar un producto ya finalizado, ¿verdad? Necesitamos pues algo muy simple. Y cuando ya lleguemos a una base de usuarios que hayan usado nuestra herramienta, nuestra plataforma, pues ya dar el siguiente paso a la construcción de un producto más robusto, ¿verdad? Y mucho más escalable. Y ya con eso, expandir a la región, ¿verdad? Ese es como el roadmap que más o menos tenemos en este momento. ok, lo tenéis muy claro, Nelson? O sea, a mí me gusta toda esa parte del... Yo no tengo mascotas, pero sí tengo muchos conocidos que sí tienen y amigos. Y la preocupación que tienen por sus mascotas es brutal. Yo no me la esperaba. La gente se preocupa por sus mascotas. O sea que cuando le llega el sueldo mensual o la quincena, hay un presupuesto dedicado al cuidado de la mascota estrictamente y ese presupuesto no se toca por nada No del se mundo. toca. Y entonces digo, Y cada vez ese presupuesto es más amplio, ¿verdad? exactamente, exactamente. Es más amplio cada vez porque la mascota necesita esto, hay que llevarla al veterinario, hay que hacer no sé qué. Y yo creo que es muy bueno eso que la gente creo que lo vuestro tendrá, incluso en Europa creo que puede tener, no sé si lo habéis planteado, puede tener un poco de expansión por aquí, porque aquí es el reino de las mascotas, ¿eh? Sí. Sí, sin duda, sin duda. Tenemos unas referencias en el Reino Unido Ujú. que, wow, es increíble. Venden inclusive comida de mascota vegana. Eso no me lo imaginaba, hermano. Yo tampoco, es un reto mayor, ¿verdad? Se necesita la proteína. O sea, los perros comen de la alimentación 60 o 70% de lo que comen es proteínas, carne. En nuestra alimentación, algo vegano tiene unas complejidades. Llegar a Claro, 70 gramos de proteína, a 70% de proteína vegana, o sea, tiene complejidades. que Pero sí, tiene, sí que es un mundo maravilloso sí, de sí, sí. oportunidades de crecimiento por allá y expansión en Europa. Es un mercado que siempre está creciendo. Oye, antes has comentado, quiero pasar a hablar de los ecosistemas, que me parece muy interesante, y hablar también un poco de, porque tú no solo has estado en Centroamérica, también has hecho tus pinitos aquí en Europa, en España, etcétera. Pero antes, quiero comentar un poco, has dicho que ahora mismo con BIF, primera, digamos, financiación que habéis levantado ha sido en etapa pre-seed, ¿no? Entonces, esa, para los que no estén familiarizados con el mundo del emprendimiento y que estén empezando, ¿esa etapa qué es? Para que tú llegues a levantar financiación en la etapa pre-seed, ¿qué necesitas? ¿Necesitas llevar una prueba, un producto mínimo viable? ¿Simplemente vas con la idea? ¿Qué hace falta para convencer a la gente en una etapa tan temprana de que invierta en tu proyecto? Muy bien, excelente pregunta. Preciso presemilla, hoy por hoy, digamos que como todo en la Ujú, vida ha evolucionado, ¿verdad? Previamente
pues nosotros teníamos básicamente tres etapas: la etapa de incubación, aceleración y finalmente pues inversión, que podría ser de diferentes formas. Y hoy por hoy, pues ya hay otros elementos, ¿verdad? Entonces ya como que el término, pues si lo llevamos ya a conceptos de inversión, pues hay más capas y estas capas pues nos permiten entonces ser más minuciosos y entonces Ok. ya saber de que incubación se podía volver extenso y estar años atrapado en incubación porque no Ujú. era tan claro el concepto, ¿verdad? Entonces hoy por hoy uno puede, pues ya digamos que segregarlo, si podemos llamarle, en diferentes etapas o Ok. fases. Ok. Y entonces nosotros pasamos por una etapa de ideación. Ok. Y mi socia y yo, que somos originalmente, digamos, los primeros que iniciamos, empezamos con una fase de ideación. Luego, que ya teníamos como conceptualizado qué podríamos hacer, empezamos a hacer pruebas. Eso es validación. Son elementos que uno hace, se llaman experimentos, Ok. finalmente, experimentos de validación, y es Ujú. como yo encuentro un nicho de mercado que puede comprar. Ok. Entonces, en esos lados de América Latina o del mundo, para Navidad, para la temporada navideña, que además en muchos lugares comienza muy temprano desde octubre, la Desde época de octubre. Navidad, sí, una locura. No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba. Principalmente comienza en noviembre. Desde noviembre, mediados de Ok. noviembre, ya tenés todo lleno de Navidad. Entonces, Ok. hay un tema nostálgico. La gente tiende a comer tamales Ujú. en esta región del mundo y cada país tiene una forma de tamal diferente, ¿verdad? Ok. Entonces, es muy variado y como nada más cultura general. Y hay un tema nostálgico con los tamales en Navidad y ahí decidimos validar. Yo me fui de viaje cuando nos conocimos, venía llegando de un viaje en Nueva York, un Demo Day que me tocó participar un par de Demo Days Ujú. y venía con ideas muy, muy de ganas de hacer algo, ¿verdad? Y Ok. decidimos entonces, luego de hablar con un amigo que es uno de mis mejores amigos, a su vez un mentor, Ujú. me dijo como, tenés $10,000. Y yo, ¿por qué? Invertirlos, ya, validar, generar un poco de atracción y vas a buscar quién ponga más plata, ¿verdad? Ok. Entonces, básicamente hice eso. Me vine a mi casa, hablé con mi esposa, que es mi socia también, Ujú. y decidimos hacerlo. Decidimos hacer una colección, digamos, una primera versión del producto de tamales para Ujú. Navidad y conseguimos un poco más de 20 clientes que nos permitió decir, ok, ¿verdad? No sabemos si lo que están pagando es correcto o no, no sabemos. Ujú. Es un puro concepto, nos inventamos un poco el precio basándonos en el precio de uno real Ujú. y encontramos de que básicamente lo vendimos al doble del precio del tamaño del ser humano Ujú. y la gente lo compró. Entonces entendimos un nicho y entendimos cómo se hace en la comida, ¿verdad? Porque no lo habíamos hecho. Lo habíamos Ujú. explorado. Nosotros tenemos un benchmark. Teníamos en Ujú. México un benchmark del cual también éramos bastante cercanos. Entonces pudimos Ujú. observar un poco los procesos y las recetas, pero nosotros tenemos que crear lo propio nuestro, ¿verdad? Entonces Ok. aprendimos muchas cosas. Y a finales de diciembre ya tuvimos una conversación con un ángel inversionista. Ya para ese momento también teníamos a un tercer socio Ujú. quien lleva la parte tecnológica. Él vive en Estados Unidos, Ujú. entonces tiene muchos años allá, entiende las dinámicas y finalmente Estados Unidos es la capital del capitalismo, entonces hay mucha información disponible, hay mucha data, mucho lugar donde ir, donde abocarse, entonces la incorporación de él se vuelve también fundamental y estratégica. Y además es usuario de uno de los grandes benchmarks en Estados Unidos, ¿verdad? Que se Vale. llama NomNom y es usuario, él tiene también sus perros y demás, es una persona apasionada por los perritos, cuida perros ajenos también a través de Rover, una aplicación. Entonces, nada, acortando la historia, sí empezamos. Güey. ¿Cómo llegamos entonces a la presemilla? Diciéndole a alguien, ya tenemos esto, aquí hay un nicho, aquí hay un cliente. Si usted invierte en esta etapa temprana, se lleva una gran ventaja en temas de equity de la empresa, ¿verdad? O- O de ok. acciones a futuro, saves en este caso, ¿verdad? Ok. Se lo lleva a futuro un buen pedazo, se invierte ahora, ¿verdad? Y me ayuda a mí también a generar validación para eventualmente ir a levantar capital semilla Ok. o si yo logro generar, a ver, si yo logro ser rentable y generar profit
en el primer periodo de etapa de mi vida es posible que no necesite levantar inversión en etapa semilla. Entonces me puedo saltar esa etapa, valorizar más la empresa, se valoriza mi inversionista ángel o mis Mm, inversionistas ángeles y yo también me valorizo más para cuando eventualmente, si es que es necesario, llegamos a levantar una serie A, que serie A en este caso ya es el tercer nivel, es complejo llegar ahí, son inversiones de millones de dólares o de euros ya. Cuando ya llego a esa etapa, yo ahí sí ya tengo quizás menos control de la compañía, tengo inversionistas, entonces si uno llega a esa etapa, lo ideal es no haber comprometido tanto la compañía. de mi cap table de la empresa, de mi empresa Ujú, antes. Básicamente es por un tema estratégico. Podríamos hacerlo nosotros, solo con capital de nosotros, digamos, del bolsillo de ujú, nosotros mes a mes, captar algo de inversión ahora en etapa temprana, tratar de usar esa inversión para llegar lo más lejos posible y hasta el momento en el que llegáramos a una expansión ya grande, ujú. regional, entonces pues levantar capital de venture capital, que es otro tipo de inversión que ya tiene Oh, otras exigencias, que tienen poder sobre tu empresa, tienen ujú, sillas en tu junta directiva, ujú, entonces es como, por eso lo hicimos así. Ahora, hay quienes también deciden hacer todo en la escalera, ¿verdad? Presemilla, luego semilla, luego serie A y yo B, C y ya luego pues ojalá unicornios y es otro camino, ¿verdad? Así como ujú. también es el camino en el que nadie, o sea, no volvimos a levantar plata, solo el de mi ángel inversionista y yo. Ok. Tengo un amigo que su empresa vale un poco más allá de 10 millones de dólares, que solo Ujú, tiene ángeles inversionistas. Entonces todos sí tienen opinión, poco de poder quizás en la toma de decisión, pero finalmente los socios se quedaron con su empresa, ¿verdad? Los ok, fundadores ok. ahora tienen mucha plata, digamos, y Ujú, fue porque no comprometieron casi que nada en todo el camino. Entonces, más o menos por ahí va nuestra intención, ¿verdad? Es ver si podemos expandir y crecer regionalmente sin necesidad de inversión, habiendo usado solo ese capital semilla o ujú, presemilla, o si vamos y levantamos un poco de semilla y ya no levantamos más, o si aguantamos y levantamos una serie A, o ujú. si, ojalá, no tengamos que levantar nunca y ser una empresa completamente rentable desde que nacemos, ¿verdad? Y entonces venderla en el futuro y pues los socios fundadores son los que, y sus inversionistas ángeles serían los que más se van a forrar de plata. Entonces hay diferentes caminos. Y Anderson, con esto que comenta los diferentes caminos para conseguir inversión y demás, entonces entiendo que para un emprendedor que está empezando y que no le interesa de alguna forma ceder todo el control de su cap table, de su empresa y tal, lo ideal sería, pues, en la fase semilla, como vosotros habéis hecho, contar con business angels que entran con dinero. Digamos que no van a tener tanto poder de decisión. ¿Eso ya está predeterminado o lo negociáis previamente? Porque sé que con los fondos de inversión, como tú has dicho, sí tiene que haber uno sentado en la mesa, hay un poco más de control y demás, pero con el business angel, como él va a título personal, no podéis negociar el cuánta participación va a tener en las tomas de decisiones, ¿no? 100%, 100%. Y usualmente el ángel inversionista no quiere tener responsabilidades, nada Ok. quiere saber qué está pasando y asesorar, pero está en el entendido de que si yo como ángel inversionista puse 20,000 o 25,000 euros, a ver, la mayor probabilidad en ese momento es que lo perdí. Esa es la mayor O sea, ya probabilidad. cuenta con eso, con que lo va a perder. Ya cuenta con eso. Por consiguiente, digamos que es flexible en ese sentido. Claramente hay casos de casos, pero la tendencia natural de un ángel inversionista es, eh, yo pongo 20,000, 50,000 euros, dólares y eh, básicamente los hice perdidos, me van a dar reportes, yo voy a asesorarlos, pero yo ya los invertí, es capital de riesgo full. Por eso, el día de mañana ellos van a tener más participación de mi empresa o van a tener Mm, más valor de sus acciones, ya porque invirtieron en mí en una etapa muy temprana. ok. Son esos, ¿cómo se llama? Los early adopters, ¿no? Que siempre que llegan. Ok, ok, ok. O sea, Exacto, por eso ángel inversionista, porque ellos ponen una cantidad a riesgo, lo perdieron, pero si llega a dar el resultado, se le va ujú, a exponencializar. ok. Conozco gente que levantó, perdón, gente que levantó 20,000 euros y sus empresas llegaron a valer, o 20,000 dólares, sus empresas llegaron a valer más de 1 millón de dólares. Ese inversionista, ese ángel inversionista tendrá, no sé, 10% de esa empresa por haber invertido 20% antes. Ujú. Y entonces Claro.
Ahora, claro, ya tiene 200,000. Claro. O sea, también es inteligente para el Business Angel. Sí, Porque entiendo que cuando tú vas pasando fases, por ejemplo, cuando llegas a, ¿cómo lo has llamado? ¿Serie A, lo has dicho? ¿O fondo de inversión? Ahí, aunque la gente meta dinero, o sea, tú llegas a esa etapa cuando tu empresa, tu startup, ya tiene una cierta valoración. Por tanto, cuando alguien vaya a entrar, aunque ponga más dinero que la persona que invirtió en la etapa pre-seed, va a tener menor participación, pero probablemente tenga que pagar más que la persona que invirtió en pre-seed. Entonces, el business angel que entra al inicio tiene mucha más ventaja y ya jugar un poco mejor sus cartas si la empresa va bien a futuro, porque paga menos y puede tener mayor equity y mayor beneficio a futuro. 100%. 100%. Pero el riesgo está en que puede perder su dinero. Pero eso ya va Exacto. por contrato, que si lo pierden no, a vosotros no os molesta. Vale, ok, No, ok, ok. O sea, no no puede tenemos venir a una reclamar obligación. nada, ¿no? No podría, porque finalmente, como se quebraron ellos, nos quebramos nosotros también. Ok, ok, ok. Y los fondos, los fondos sí, si tú quiebras, los fondos sí te reclaman, ¿no? O es diferente. Es diferente, digamos que en todo caso, si la empresa no es rentable, ellos buscan a quién venderle sus acciones y tratar de valorizar. Lo que sucede es Vale. que el venture capital quiere, sus inversiones siempre van a ser con intención de ser exponenciales. Ok. Si invertí hoy 1 millón, quiero que se multiplique 30x, entonces que sean 30 millones. Ujú, Esa es la intención, pero finalmente, si ellos ven de que, no sé, en el año 8 no está dando plata, pero pueden recuperar ahora sí, no sé, 3 millones y lo multiplicaron por 3, entonces ujú. ellos van a quitar la plata. El ángel inversionista sí está interesado en que tu empresa crezca. El venture capital usualmente está interesado en que tu empresa tenga un éxito, que la Ok, compre Pensa o Coca-Cola, o que la ok. compre PepsiCo, qué sé yo. Esa es la intención del venture capital. Está perfecto. Bueno, está perfecto. Pero si tu intención como founder es, a lo mejor, no sé, la vendo, no se la quiero vender a alguien global, la quiero vender localmente o no la quiero vender nunca, lo Hmm. mejor es no optar por eso, ¿no? Una cosa que has mencionado al inicio es que sois 3 socios y quería hacerte esta pregunta, ¿no? ¿Tú cómo eliges a los socios? O sea, si la cosa no va bien con los socios, es muy probable que puede haber muchos problemas, que luego el proyecto no funcione, si los socios no se entienden. Entonces tú, que ya tienes mucha experiencia en esto, ¿en qué te fijas para elegir a un buen socio, alguien que te pueda acompañar en un proyecto? Tecnicidad por un lado, pero por el otro lado, y creo que más importante, confianza, es decir, hacer match, Ok. pensar en que esto es un matrimonio. En el Ujú, matrimonio tenemos que, si queremos el bienestar del matrimonio, toda una analogía de la familia, digamos, si queremos ujú, cuidar a lo que produce este matrimonio, entonces vamos a tener negociaciones constantes, pero sobre todo nos vamos a entender, ¿verdad? Y vamos a poder conversar y hablar desde la franqueza cada uno, desde lo que sentimos, desde... Entonces, en este caso, la escogencia de los socios pasa por una cosa de mucha confianza, de cómo vamos a entendernos, ¿verdad? Vamos a tener ujú. diferencias, sí, tenemos diferencias, desde que somos amigos tenemos diferencias, Claro, claro. pero esas diferencias las hemos sabido manejar bien. Entonces, claro, si tu intención es ser emprendedor, ser emprendedora, si tu intención es, si tu pasión son las mascotas, si Ok. querés explorar porque tenés tiempo o porque tenés algo de inversión o plata en tu bolsillo, o si simplemente querés resolver un problema, esa es la gasolina, ¿verdad? Y las otras cosas del vehículo, el engranaje y demás van desde nuestra forma de ser Ok. y cómo conversamos, ¿verdad? Lo mejor que vi en el pasado es socios que se entendían muy bien, que tenían la misma visión, tus socios que leían los mismos libros, que escuchaban los mismos podcasts, que hablaban el mismo lenguaje o que querían hacer cosas diferentes. Eh, Esos son los socios que yo los vi triunfar. Y sí, quizás con el tiempo se jalaron las greñas, con el Ok. tiempo se llegaron a diferencias, con el tiempo uno compró al otro, Ujú, eh, o se separaron sus caminos como todo en la vida. ujú. Pero en el core del negocio, cuando se convirtió el negocio, Sí. pues esa transparencia es lo que yo siempre admiré, ¿verdad? Entonces, Entonces, la transparencia es un por ahí. punto muy importante y que sea técnicamente bueno en su campo, que si es de fiscal, que sea buen fiscalista, que sea buen programador. Exactamente. Yo tengo la dicha de tener capacidades técnicas bastante buenas, ¿verdad? En el Ujú, equipo. Somos ujú. multifacéticos y yo creo que eso también es fundamental. Ok, Estos socios, inclusive estos primeros empleados, deberían de ser personas que quieran
que no acepten un no quizás como respuesta, es decir, que digan, si este es un enigma que yo tengo que resolver, lo resuelvo. Si me Ok, toca aprender algo nuevo, lo aprendo para resolverlo, ¿verdad? Entonces, más que especialistas, son personas que metan all hands, como dicen en ok. inglés, a Que que coloquen, no, jueguen no. todo full manos, meto todas mis Ujú. manos al fuego, aunque yo no sea muy bueno en diseño, yo estoy diseñando en este momento, estoy aprendiendo cómo se llama otros temas. Laura, nuestra socia, ella viene de muchas startups Ok, respaldadas por Y Combinator y por otras aceleradoras importantes. Entonces es financiera, ha sido CFO y trae todo un concepto no solamente financiero, sino operativo. Entonces, por operación, está ok. aprendiendo las recetas. Es la persona que está estudiando técnicamente cantidades, números, nutrientes, Ujú, vitaminas que estamos aprendiendo. Bueno, ella lo está aprendiendo, ¿verdad? Sobre todo. Entonces, ahí, nuestro otro socio, ujú, que vive en Estados Unidos, él está llevando la parte tecnológica en este momento, ujú. aprendiendo nuevas dinámicas también, cosas Claro, que hay que subir, que se nos cayó el site, entonces cómo lo subimos, pero también está aprendiendo de temas de empaques, de cómo se presenta la comida en otros benchmarks que están en Estados Unidos. Entonces es un ujú. trabajo muy abierto. Ok, A mí me cae este problema, yo lo resuelvo ok, como sea, encuentro la solución. Después lo vamos a mejorar. Para ok. mejorarlo, posiblemente traigamos a gente que sí sepa hacerlo puntualmente, pero mientras estemos en un MVP, en una etapa de validación, vamos a seguir aprendiendo nosotros a hacerlo Exacto. y ya luego vamos a escalarlo. Vale, eso es muy bueno, eso es muy bueno. El hecho de que seáis como hacer un poco de one man show, ¿no? Que haces un poco de todo y eres un poco más como transversal, como se dice por aquí. Luego tú tienes una faceta que me parece muy, muy interesante, porque la gente ahora te escucha y te ve y dice, oye, pues este tío está emprendiendo sus propios proyectos, pero es que tú también creas ecosistemas de startups, o sea, para que otras personas también puedan emprender. A mí quiero que me cuentes cómo es el proceso, o sea, tú vas a un sitio, a un país o a una institución. ¿Y qué haces para crear el ecosistema de emprendimiento? ¿Qué necesita un establecimiento para que sea un ecosistema de startups, de emprendedores y que sea funcional? ¿Qué hace falta? Muy bien, básicamente es un tema de articulación. Un ecosistema de startups tiene unos componentes que son claros, esto es técnico, entonces uno los reconoce, ¿verdad? Un ecosistema de emprendimiento o de startups básicamente tiene a unos jugadores. Si Ok, vos reconoces a esos jugadores y reconoces a quién juega un rol importante en cada uno de sus nichos de cada jugador, entonces los puedes reunir. Y ok, como un líder, digamos, de ecosistema, plantea soluciones, ¿verdad? Entonces, para ponerlo más en ejemplos, un ecosistema de startups tiene 5 jugadores, o 6, 5 creo que son, vamos a enumerarlos. Emprendedores, ujú, gobiernos, universidades, empresas ujú, aceleradoras e incubadoras, y ujú, organizaciones de apoyo, vamos a llamarlo organizaciones de apoyo a un sinnúmero de ONGs o ok, fundaciones que trabajan en pro del emprendimiento, quizás haciendo cosas un poco más básicas o gestionando fondos gubernamentales, pero de apoyo. ok, Si lo vemos como un círculo, en el centro de todo esto está el emprendedor. vale, Solamente el emprendedor, no solamente, pero el emprendedor, 80% del tiempo el emprendedor tiene que ser el líder. Luego existe vale, un 20% que es, pues, roles como lo que yo soy, que se llaman leaders, ujú, y somos personas que también tenemos el conocimiento, hemos sido emprendedores o somos emprendedores, ujú, pero que tenemos una misión de crear un ecosistema, ¿verdad? Eso es ujú, casi que una cuestión más pasional. En primera instancia no rinde ningún fruto económico, ¿verdad? Ni recompensa, simplemente es una ok, satisfacción de yo como líder de comunidad quiero crear un ecosistema de startups. ok, Yo comencé en el tema de los startups o de la tecnología en el año 2012. En el año 2012 comenzó todo, sí, hace 12 años ya, porque previamente a esto yo había fundado una empresa junto con mi padre ujú. 2 años antes y pues yo era muy joven. La empresa la abrimos cuando yo tenía 21 años ¿De qué y era la empresa? Si se era puede saber. logística. Sí, eran Logística. camiones básicamente, son mulas o no sé cómo, tractores, camiones que te llevan una carga de un puerto usualmente Uh, a una puerta de una bodega, de puerto a puerta es una terminología, o Eso es de puerta a complicado, puerta. ¿eh? Es complejo, sí, Porque claro.
Entonces, en aquella época, sobre todo por unas cuestiones geográficas, Ujú. hay un solo puerto, bueno, ya no, pero había un solo puerto con grandes capacidades para recibir buques de gran tamaño Ok. de Europa o de Estados Unidos, del este de los Estados Unidos. Entonces eso era Ujú, en Honduras. Entonces yo ujú. me fui a vivir a San Pedro Sula. Teníamos una Ok. operación en Puerto Cortés, que es muy cerca. Es el único, además son la única ciudad grande de más de 1 millón de personas Ujú, que existe en el Caribe de Centroamérica, y el Caribe de Centroamérica es muy extenso, solo que es muy rural todavía. Entonces ujú. me fui a vivir allá y sin querer conocí a una persona que dije, me encantaría hacer cosas de innovación, me encantaría hacer cosas de emprendimiento tecnológico. Ok. Estoy bien aquí, yo no soy, o sea, no pertenezco a este sitio. Yo vivía en una ciudad, además, digamos que desconocida, Ujú. y me invitó a un evento TEDx. Ok. Quiero traer eso porque todo es un ecosistema de innovación al final de cuentas, ¿verdad? Cuando lo veamos al final desde afuera, Ujú. todo va a ser un ecosistema de innovación y uno diría, ¿qué tiene que ver un emprendedor con TEDx? Bueno, para mí tuvo todo, absolutamente todo que ver, Ok. porque además conocía a la gente que organizaba los eventos. ¿Y qué era la característica? Si yo tenía 22 años ya para ese momento, creo, o 21, ellos tenían 24 o 25. Esto es Yo en los Costa Rica, medí. ¿no? Estamos hablando, ¿no? No, esto ya fue en Honduras, esto fue, En bueno, Honduras. en Honduras. Perfecto, perfecto. No sé Ok. si quieres que el contexto es que básicamente yo estudié 1 año de mi universidad en Brasil, Sí, sí. aprendí gracias a un seminario de emprendimiento, temas de emprendimiento, y dije, yo quisiera emprender. Oh. Y volví a Costa Rica, bajé más o menos 1 año y medio, casi 2 años en Hewlett Packard, en HP, y en Ujú, HP hice algo de dinero, o sea, ahorros, y ujú. eventualmente, junto con un ángel inversionista de mi padre, abrimos una empresa, pero en Honduras. Ok, 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 Entonces me ok. mudé a San Pedro Sula, y estando en San Pedro Sula, conozco a este grupo de chicos que eran jóvenes, bastante jóvenes, y estaban haciendo Ujú, algo demasiado increíble. Era la primera vez que se organizaba un evento de este tipo en esa ciudad. Honduras tiene esa particularidad, tiene 2 ciudades capitales, son 2 ciudades grandes, y esta es una de ellas. Gente muy innovadora. Y conocí a un grupo de chicos que se hicieron mis mejores amigos con el tiempo, ¿verdad? Y eran ujú. emprendedores y no tenían un negocio claro, pero sabían que iban a tener un negocio tarde o temprano. Hacían y Ok. organizaban eventos como TEDx o como Startup Weekends o como Hackathons, diferentes, un grupo grande, 25 Sí. personas haciendo cosas diferentes. Vi cómo floreció un ecosistema de emprendimiento sin que le llamáramos ecosistema de emprendimiento en aquella Ok. época. ¿Por qué? Porque después XP llegó Techstars, que Techstars, si no estoy mal, Techstars se fundó en 2009, si no estoy mal, muy temprano en los 2000, Ujú. se funda primero que Y Combinator, pero Ok. cada uno diseña una tesis diferente. Ok. Diseña una metodología para pequeñas ciudades, y Y Ujú. Combinator dice, yo solamente estoy en Silicon Valley, vengan aquí los que quieran estar, yo Ok. no voy a salir de aquí. Ok. Empezamos a tener teoría, ¿verdad? Cuando nos llega a Centroamérica, por ahí ya de 2014, cuando nos llega esta teoría de lo que están haciendo otros ecosistemas de startups, ya nosotros lo veníamos haciendo, solo que no lo teníamos articulado porque nosotros Ok. no sabíamos que se articulaba. Pero ya Ujú, nosotros trabajábamos con gobiernos, con universidades. ujú. Entonces, llega un poco de teoría, empezamos a aprender a utilizarla mejor, y a partir de ahí, brother, todo fue floreciendo. Durante una época, pandemia lo apagó, es importante mencionarlo, pero durante casi 10 años estuvo floreciendo y estuvo generando nuevas empresas y nuevos startups y nuevos Ok. proyectos sociales o de impacto que se Ujú, gestionaron en esto. Entonces, ujú, cuando vos ya, entonces lo reconoces, no sé, yo, no sé, volví a Centroamérica, entonces esto es un tema real. ujú. Ya tengo la teoría, yo ya sé lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, junto con otra persona, empezamos a hacer una lista de jugadores en toda la región. Si lo que necesitamos es gobiernos, universidades, empresas privadas, es decir, cámaras o algo así, Ok. aceleradoras, incubadoras, Ok. venture capital, y organizaciones de apoyo, ¿verdad? Entonces, ya Ok. sabemos que hay. Antes no había, hace 9 años que me fui, no existían venture Ujú. capitals, no había que salir a México o a Colombia. Claro. Hoy ya hay, ¿verdad? Hoy Entonces, hay casi en todas partes. casi en todos lados. El Salvador lidera en Centroamérica en estos temas, Guatemala también tiene estos temas importantes.
En Costa Rica también hay ya nuevos fondos. Entonces empezamos a hacer la lista y empezamos a levantar el teléfono y a decirles, gente, los invitamos a reunirnos. Somos el ecosistema de cada uno de los países, pero a veces ni siquiera entre sus países se hablan. Ahora vamos a Ok. hacer algo regional. Vamos a traerlos todos a una sola ciudad. Volemos, Ujú. podemos apoyar, podemos pagar hoteles, podemos hacer algo de nuestra parte como Techstars y como el BID, en este caso, pues yo estoy también colaborando con un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo. Ujú. Entonces reunimos a esta gente y trajimos metodología. ¿Verdad? Ok, Ok. la teoría dice esto. La teoría dice el emprendedor es el que lidera, porque el emprendedor es el que sabe sus necesidades. Entonces, si él tiene las necesidades claras, vamos a tener un contexto claro de como ecosistema cuáles son las necesidades, porque ellos son los emprendedores. Ok. Y luego entonces el gobierno habilita espacio, sea flexible, quite impuestos o sea flexible con los impuestos de estas empresas, creen nuevos vehículos. Ujú. Universidades, ustedes son importantes, son el semillero. Las Ujú. Ok, ok, universidades ok. generan el talento del ecosistema, tanto para Ujú. ser empleados como para ser emprendedores. Los dos son válidos y Ujú. los dos son buenos y los dos son importantes. Entonces, ¿cómo? En conjunto creamos mejores ecosistemas, mejor talento. Ok. Entonces, escúchenos a nosotros porque tenemos un montón de métodos. Pueden enseñarle Business Model Canvas, pueden meter Lean Startup, pueden hacerlos Ujú. leer The Four Steps to the Epiphany, etcétera. Pueden Ujú. hacerlos aprender cosas de innovación porque el mundo va hacia allá de tecnología, ¿verdad? Para que trabajen en Rappi, en Uber, en Airbnb, en tu hora. Entonces, eso es gobierno. También tienen muchos programas de innovación, perdón, las universidades, muchos programas de innovación. Y ya luego viene pues Venture Capital, ¿verdad? De que hay pues varios fondos en Centroamérica ya, organizaciones de apoyo que trabajan muy en conjunto, Alterna o Vulcano Summit o Ok. eh, no sé, está Inogen, que Inogen es pues uno de los fondos más importantes de la región. Hay nuevas aceleradoras, Cacaco, en Costa Rica, programas de preaceleración regionales, nuevos jugadores, Sandbox en El Salvador, que juega un rol importante en temas de innovación abierta. Ujú. Y entonces también gestión o creación de nuevas ideas, ¿verdad? De negocios y demás. Entonces, en conjunto, hemos logrado diseñar una ruta para cada país que eventualmente se conecta con todos los países. Y hay nuevos proyectos que están en marcha. Al menos tenemos ahora el Volcano Summit en septiembre de este año, el Caricaco Summit, que es aquí, el Volcano es en Guatemala, en Antigua, que es una ciudad lindísima, súper recomendada para visitar. En Antigua Guatemala, el Volcano Summit, luego el Caricaco Summit en Costa Rica, el Sandbox Summit en San Salvador, los dos en marzo. Se viene un Startup Weekend en Honduras, en San Pedro Sula, se viene un Founder Catalyst, que es un programa para aceleración para toda la región, se Ujú. viene un Costa Rica Tech Week, posiblemente Centroamérica Tech Week también en el futuro próximo. Entonces, estas son las cosas que suceden cuando hablamos y tenemos la conversación, nos alineamos. Métricas también pueden ser mis métricas, entonces hagámoslo en Ok. conjunto. A ti que eres un venture capital, a ti que eres una aceleradora, posiblemente hay métricas o indicadores que a ustedes les sirven y a nosotros también. Hagámoslo en conjunto, creemos nuevos espacios. Gobierno, permítanos tener, no sé, patrocínenos un espacio para poder tener una convención o un Costa Rica Tech Week, ¿verdad? Facilítenos. A ustedes es el que pueden facilitar más cosas. Los demás proveen otro tipo de cosas. Ustedes facilitan, facilite que Ujú. tengamos permisos, facilite esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, así más o menos se trabaja. Esto es una cuestión de todos los días pensar y levantarte sabiendo de que nunca vas a dejar de hacerlo. Son 20 años de compromiso para ver un resultado. Casi llegamos a los primeros 20 años desde que comenzó la teoría y vemos de que las cosas han evolucionado, ¿verdad? Y que han tenido un mejor camino. Entonces, como ahora nos ponemos también a pensar en qué cosas podemos mejorar. Hay muchas Ok. formas de impactar. Hoy por hoy hay mucha más información que nunca. ¿Qué hago yo? ¿Cómo genero compromiso? O sea, a lo mejor tengo $1 millón que me heredaron y me sobran, ¿verdad? Y entonces me puedo acercar a ese grupo de personas y decir, ok, Claro. pongamos esto, distribuyámoslo. Entonces ahora podemos tener
programas solo para mujeres fundadoras, podemos tener programas orientados en ciertas verticales, ¿verdad? Agricultura, Ujú. en América Latina seguimos dependiendo de agricultura, ok, enseñémosle a campesinos nuevas tecnicidades, Ok, enseñémosle a usar drones, es buena idea, claro. enseñémosle a Claro. usar, no sé, sí, inteligencia, Internet de las cosas para que podamos saber Ujú. cuándo es un mejor momento de regar las plantas. En Costa Rica llueve mucho, Exacto, entonces, exacto. etcétera. Entonces, como que es Open Innovation al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, todo es un ecosistema donde estamos abrazados. Muchas veces creemos de que somos cosas separadas, pero no. Ujú. Leemos un par de libros y nos damos cuenta que no, que todo es lo mismo y todo Claro. apunta para lo mismo. Entonces, Nelson, una cuestión aquí, no sé, a ti te invitan por ejemplo, ahora hablaremos de El Salvador, que hay cosas interesantes que quiero preguntarte de ahí, que lo hemos mencionado antes, pero a ti te llaman a los sitios y tú vas con tu equipo, o vas solo, o te unes con el equipo de allí y creáis este ecosistema, o te vas reuniendo con las universidades, gobierno y tal. Entonces, a ti y a tu equipo, digamos que lo hacéis por amor al arte, ¿no? O sea, no hay ningún beneficio asociado de, oye, pues si se invierte en tantas startups, pues yo me llevo este porcentaje, tal. No hay ningún tipo de acuerdo de ese estilo, ¿no? O sea, es más simplemente, oye, que tú quieres crear un ecosistema y para que los demás puedan emprender. En principio, esa es la premisa. Hoy por hoy, afortunadamente, hay Techstars tiene programas de este tipo, entonces Ujú. nos contratan, ¿verdad? Varios Ok, consultores de América Latina y podemos trabajar con ellos para implementar esto. Hay de dos ok, formas. Una es una organización grande, bilateral o multilateral o local de un país te contrata e implementa. Hay programas que Techstars tiene en donde se pueden implementar proyectos de ecosistema. Gracias a teorías que existen, podemos establecer programas que es como una escalera, si queremos verlo. Entonces atacamos la primera etapa de ideación o de generación de ideas. Le enseñamos a la gente a tener mejores ideas con métodos, con frameworks. Luego pasamos a una etapa en donde trabajamos en el ecosistema para que otras organizaciones se sumen y entonces esta gente que ya formamos aquí pueda tener otro tipo de espacios, espacios de innovación, de diseño, espacios de incubación o de aceleración o de preaceleración. Luego, de aceleración, otro tipo de programas en donde entonces aquí en la primera escala ya tuvimos a un grupo de personas a los que le generamos ideas. En la siguiente ya formalizamos esas ideas para que entonces aquí preaceleren esas ideas, generen tracción, ok, consigan sus primeros clientes. Cuando ya están aquí, el paso a ser acelerados es muy corto, es complejo, pero es corto. Y cuando llegan a acelerarse, entonces son empresas globales, porque ya te invirtió gente de Estados Unidos, de Europa, de los Emiratos, de Medio Oriente. Ya hay plata para crecer exponencialmente, ¿verdad? mm, Entonces, a ver, la F quiero verla, a ver si, a ver qué hay por encima de unicornios. No sé qué habrá, o sea, si esté por encima de unicornios, a ver, me gustaría ver qué dinero se mueve en esos ecosistemas. Supongo que empresas como OpenAI habrán pasado ya de serie F y habrán llegado ya más adelante, seguro. seguramente. Y si ellos deben estar sí, en etapa unicornio full, así, súper grande, 100.000 millones o algo. Hasta otros niveles. Pues hablemos un poco de El Salvador, porque El Salvador es un país que ha dado mucho que hablar en los últimos años, desde que entró Bukele, en cuestión de seguridad. Yo que soy de un país africano donde a veces se vive bien, pero la seguridad siempre suele ser un tema. Y ver lo que ha hecho él, por ejemplo, por El Salvador es impresionante. Temas políticos aparte, sí he visto que, por ejemplo, no sé si el año pasado o hace 2 años se organizó ahí todo el tema de Miss Universo, se hizo un montón de cosas. O sea, el garantizar la seguridad hizo que el mundo empezara a confiar en El Salvador para hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, ahora, de cara al mundo del emprendimiento, veo que Bukele apuesta mucho por toda la nueva tecnología, ha puesto parte de su tesoro en cripto, etcétera, etcétera. Entonces, con todo este boom del emprendimiento, ¿en qué está apostando El Salvador? Y no sé si tú tienes algún proyecto por ahí relacionado. ¿Qué puedes contarnos? ¿Cómo ves a El Salvador de cara a apostar por el emprendimiento, ya no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero? No, un claro ejemplo, creo que es lo que está pasando en El Salvador. Muy feliz de ver que hay alguien tomando la iniciativa, ¿verdad? Expo por contextos nosotros históricos, somos países bien pequeños, pero no precisamente se han llevado las mejores relaciones históricamente Exacto. hablando, ¿verdad? Entonces, hay muchos matices en donde, no sé, en donde nos diferenciamos por Ok. X o Y razón
Entonces, el hecho de que haya alguien haciendo, pero nadie ha hecho cosas radicales, ¿verdad? En el pasado. Entonces es como, ok, somos muy parecidos, pero ninguno se diferencia entre sí. Cuando Ok. llega, pues, este tipo de gobiernos, ¿verdad? Que al final de cuentas abren espacios, como yo te mencionaba antes, ellos facilitan innovación cuando llegan personas con mentalidades distintas, jóvenes, a tomar Ujú. roles de liderazgo en las instituciones. Ahí se abren las puertas, ¿verdad? De muchas cosas. Hoy por hoy El Salvador es el gran ejemplo de la región, es el país más pequeño de la región. Si somos pequeños, El Salvador es bastante pequeño. El Todavía más Salvador debe pequeño. ser del tamaño de Andalucía o más pequeño, posiblemente. Vaya. ¿Tiene cuántos? ¿7 millones de habitantes tenía por ahí Debe tener aproximadamente? 7 u 8 millones. Además, en un espacio tan pequeño, mucha gente. Claro. Las características del salvadoreño son personas emprendedoras, siempre echadas para adelante. Se mezcla todo, el match perfecto para Ujú. que gobernantes y líderes con nuevas ideas entonces puedan habilitar espacios para que la otra parte de la población, que en este caso se divide en una pequeña parte, la empresa privada o la gente que tiene dinero del país y el resto, esta gente entonces confía porque el gobierno está habilitando espacios y entonces se crea una buena dinámica. Ujú. Yo estoy gratamente sorprendido de ver tantas instituciones en la región, en El Salvador, que ya están impactando en otros países de la región y que están trayendo nuevas formas de hacer las cosas. Existe, por ejemplo, un fondo de capital de riesgo, un venture capital que se llama Sí. Inogen. Y no Inogen, sé. liderado por Cristian Quiñones y su equipo, que es fabuloso. Ellos han logrado tener un fondo, el Fondo Delta, que está enfocado en el Triángulo Norte. Entonces han invertido en empresas de Guatemala y de Honduras. Eso no hubiera existido antes, ¿verdad? Por eso hacía como el contexto histórico. Por cultura histórica no hubiera sucedido. Ahora está sucediendo. Se rompieron paradigmas. Entonces, esa es innovación. Hoy por hoy El Salvador tiene think tanks, tiene agencias de innovación, tiene eh, Venture Capital, tiene aceleradoras, tiene programas de Ujú. incubación. Tuve una conversación con ellos hace unos días Ujú. con el Ministerio de Economía, que ellos ven a su vez tecnología e innovación Ujú. y están en completa disposición de no solamente ejecutar, de aprender, de poder, exacto, no es común, pero ¿cuál era? Hacíamos el chiste, porque somos personas en nuestros treintas, entonces Ujú. no somos señores, como lo que tradicionalmente se veía, ¿verdad? De Claro. señores grandes. Recuerdo perfectamente un programa en Honduras, Honduras Startup, en este momento está pausado, creo, pero un Ujú. programa tan diferente, ¿verdad? Llevado a cabo, así, tomando decisiones, todavía en aquella época, hace 10 años, tomando decisiones, señores ya grandes, pero ejecutado por gente joven. Y eso también tenía otros matices, ¿verdad? Entonces, venimos una generación de personas, en su mayoría millennials, Ujú. que aprendimos o que vimos otras cosas, y hay que usar eso a nuestro favor y bueno, volver a nuestros lugares para darle un poco de lo que aprendimos afuera, ¿verdad? En mi caso fue en ciudades maravillosas, Madrid, París, Medellín, en Ciudad de México. Todas las otras anteriores caben dentro de esta y sobra espacio aún, ¿verdad? Toda una locura y de aprendizajes. Hubiera sido quizás más fácil quedarme en alguno de esos lugares, pero Ujú. eh, aquí es donde vamos a generar impacto, aquí es donde vamos a darle a la gente nuevos trabajos, a formar nuevos talentos. Ujú. Este es el llamado que tenemos por los momentos. O sea, tú de alguna forma tú lo viste más por, como tú has dicho al principio, más por más allá de que oportunidades y demás, pero por la patria, ¿no? Porque aquí, pues estuviste aquí, como has dicho, España, París, has estado por Europa. Y quería preguntarte, bueno, quería hacerte dos preguntas. La primera va a ser, ¿por qué esa sensación de, oye, quiero volver a mi tierra y aportar? Porque hay mucha gente que, aunque estemos, puedes estar a gusto en tu casa, pero si es un sitio donde, por ejemplo, al siendo tú una persona inquieta, dices, pues aquí pues parece que no hay muchas oportunidades y tienes la suerte de salir fuera, pues dices, pues ya me quedo aquí, porque aquí por lo menos por emprender, por hacer esto otro, la gente tiene mente un poco más abierta, no sé qué, y me puedo quedar por aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo viene ese llamado de decir, oye, a pesar de que yo estoy bien en Europa,
pero me vuelvo a mi tierra, voy a empezar de cero y empiezo a construir desde ahí. ¿Cómo nace eso? En mi caso, yo creo que pasa por una cuestión de legado, ¿sabes? Un legado Ok, que yo le quiero dejar a mi gente. ok. Y sí, es posible que hubiera estado más cómodo viviendo en el primer mundo, ¿verdad? Donde todo es cómodo y seguro y demás, pero es mucha inquietud de mi lado y cuando encuentro algo que se puede mejorar o resolver o innovar, lo quiero hacer, ¿verdad? Entonces yo tuve la dicha de ser de las primeras generaciones de startups que hubo en Costa Rica. A nosotros nos incubó Telefónica Open Future, un programa de una Ujú, empresa privada que llegó a otra región del mundo, impactó y me fui a vivir a Madrid por esa razón. ujú. Y con el tiempo me di cuenta que un montón de esa gente de esa primera generación cerró sus empresas y no volvió. Se fue a trabajar al sector privado, que está maravilloso. Yo quisiera que nunca se apagara la llama. Y lo que yo vi Ok, es que se había apagado un poco por la pandemia. Ahora hay nuevos emprendedores, pero no saben que hubo otras generaciones de emprendedores, ok, ¿verdad? Que hay gente que tiene sus empresas que crecen en otros lados del mundo, que son de Costa Rica o que son de Honduras o que son de Guatemala o El Salvador o Nicaragua, hay que hacerlo ver. Es decir, si la vida era más cómoda, más fácil, buenos salarios, quizás si me iba a buscar un trabajo, pero prefiero resolver este problema en este momento. Y quizás aquí claro, volvemos al inicio. Mi llamado es, donde vea que hay algo que hay que hacer, mejor ahí me voy y ahí voy a ser feliz porque lo ok. voy a estar resolviendo. Te entiendo, te entiendo. Te entiendo perfectamente, hermano, te entiendo perfectamente. Claro, cuando estás por aquí, estás estudiando y trabajando, como que la vida se te hace más o menos cómoda, sobre todo cuando eres una persona inquieta, que porque, por ejemplo, en países como el mío hay como un techo, ¿no? Si no has estudiado esto, has estudiado esto, no has estudiado lo otro, ya no tienes cabida. Y si eres emprendedor y tal y quieres revolucionar un poco las cosas, como que estás un poco limitado, ¿no? Pero sí que es verdad que una de las razones por las que muchos salimos, por ejemplo, tu caso o por ejemplo el mío, es que llegas a los sitios, aprendes lo que necesites y aunque te enamores del sitio y sientas apego y hagas tu grupo allí y hagas una nueva tribu ahí, pero también es bueno volver a tu tierra y llevar ese conocimiento, ¿no? Porque el sitio donde estás desarrollado ahora mismo no siempre estuvo así. Ellos también fueron a otros sitios para tener ese desarrollo. Entonces a mí me 100%. parece muy buena esa filosofía. Me parece muy Está buena. bien, y quizás en 20 años ya lleguen otras etapas en la vida y volvamos a Europa, volvamos Claro, a vivir una vida tranqui y a aportar desde otra perspectiva, con otro tipo de conocimiento. Pero mientras tanto, aquí genera más incomodidad, entonces aquí se siente tranquilo. bueno, y ya para ir terminando, que sé que tienes un día ocupado, te voy a preguntar, la gente siempre, hoy en día se oye, bueno, yo recientemente lo estoy escuchando mucho, ¿no? Siempre se habla de que tú que has estado en Europa y ahora estás viviendo en Latinoamérica, quiero que me comentes un poco si te suena esto. A día de hoy siempre se compara mucho como que el joven europeo es como, está como un poco dormido, tranquilo, porque tiene como lo que hemos dicho antes, un poco todas las comunidades, y el joven latinoamericano es que está como mucho más hambriento de todo, o sea, quiere emprender, quiere tal, empieza sus proyectos, va a buscar inversión en Estados Unidos, no tiene, digamos, miedo a nada, pero el joven europeo está como un poco más rezagado, ¿no? Y se ponen ejemplos como que, por ejemplo, en Europa todo el tema de no hay una empresa así puntera que puedas destacar, que destaque en cosas como inteligencia artificial o en tecnología punta, pero sí, si vas a Latinoamérica vas a ver, aunque no es inteligencia artificial, vas a encontrar cosas como Rappi, cosas por el estilo, que gente que va innovando con recursos, puedo decir, escasos en comparación a los que se puedan tener aquí, ¿no? ¿Tú qué haces en los dos contextos? ¿Tú dirías que eso es así? ¿Dirías que el joven europeo está dormido versus el joven latinoamericano que está más despierto? ¿O crees que no es tan así y hay ciertos matices? ¿Tú cómo lo ves? Es una pregunta bastante compleja, la verdad. A ver, sin ánimos de mojarme, vamos a ver. Tenemos una influencia nosotros de Estados Unidos muy fuerte. Es mucho Exacto. más fuerte que la propia española, que es la que nos representa en todo caso parcialmente. Nosotros venimos además de un contexto de necesidad, siempre en América Latina, ¿verdad? Entonces hay Ujú. muchas teorías inclusive que han salido de cómo pues hay culturas, sobre todo en el hemisferio sur, donde nos comportamos muy similar, ¿verdad? Mucha aversión al riesgo o a la pérdida de algo. Entonces yo creo que aquí se mezcla, en América Latina se mezcla un tema de nacemos con necesidades como sociedades, ¿verdad? Ok. Y tenemos un ejemplo de Estados Unidos que nos marca la pauta y nos está diciendo constantemente cómo hacerlo. Entonces Ujú. se establecen unas metas y unos objetivos
que alguna gente que tiene privilegios puede llegar a alcanzar, ¿verdad? Oh, Entonces, es una mezcla de mi sociedad constantemente está en necesidad, ¿verdad? ok. Brother, yo vivía en París y yo me compré una chaqueta que me encantaba y quería tener una de esa marca porque no existe en América Latina la marca. Ok. Se me cayó yendo hacia la universidad Ujú, al mediodía y cuando salí de clases a las 6, salí y caminé por el mismo camino para encontrarlo y estaba colgada en el sitio donde se me cayó, puesta ujú, en la baranda. En ok. América Latina eso no existe Entiendo. y no existe de forma generalizada, ¿verdad? Es decir, Sí, sí. habrá gente, su mayoría quizás van a dejar el jacket donde cayó, pero va a haber una Ujú, persona o algunas personas que van a estar interesadas en llevárselo, ¿verdad? ok. Porque nuestro contexto es necesidad. Ok. Entonces, se mezcla el match perfecto también, una necesidad, gente que se va a Estados Unidos caminando o mojados para vivir una mejor vida y Estados Unidos diciéndonos siempre, este es el camino que tienen que hacer. Entonces esa mezcla nos lleva a nosotros de encuentro. Y por eso hoy Ok. por hoy vemos un montón de unicornios latinos y como tres españoles creo que ha habido en la historia. Entonces como que pasa por un tema de contexto. Ujú, Posiblemente un europeo no se sienta que está dormido como tal, pero es que no tiene unos contextos que en otras latitudes del mundo sí hay y que entonces lo tiene esa impulsan a urgencia. uno, claro. O sea, sí, no sé, qué sé yo, voy a ser genérico en un ejemplo. Si un emprendedor que tuvo una vida, entonces si el joven europeo no tiene esta necesidad clara Ujú, de, no sé, de escasez, si es que queremos ok. llamarlo, ¿verdad? Si lo comparamos a un joven de clase media, latino, con ciertos privilegios, que se fundó una empresa, fundamentalmente hablando, esta persona se fundó esa empresa para dejar de ser pobre o para Ok. poder tener un poco más de plata, ¿verdad? Porque nos han formado así siempre, desde jóvenes, desde niños, desde hace 200 Ujú, años. Ese es el modus operandi de nuestra sociedad. Tenemos ujú, 200 años de existir, menos ser países independientes cuando un sistema europeo que ha sido además un sistema de benefactor, donde el Estado provee, bueno, claro que vamos a tener menos urgencia, ahí ujú, vamos a tener un poco menos de sensación de perderlo todo. ok. Nosotros tendemos a estar pensando en que podemos perderlo todo todavía, aunque no sea así, todavía seguimos pensando. Entonces, quizás esa combinación de factores, el contexto, genera que yo no recuerdo un súper emprendedor inglés, por ejemplo, así que haya transformado algo, posiblemente haya tras bambalinas, pero de lo que Claro. conocemos súper popularmente, no. Entonces, quizás por ahí está, hermano. No sé si está más dormido, porque finalmente si les preguntamos, seguramente no los se van a considerar. Van a creer que están dando la toda, la última milla y demás. Y sí debe ser así en su concepto y en su contexto. Pero es que hay otros lugares en el mundo en donde la carrera empieza más atrás y como esta Exacto. carrera empieza más atrás, así Exacto. tenemos que hacer otras cosillas para poder hacer que nuestros hijos o nuestros nietos tengan la vida en donde parte la carrera un Ok. joven español o un joven italiano o francés Ujú, o británico. No es culpa de nadie, es simplemente el contexto. Y claro. quizás el día en 200 años más, cuando América Latina ya alcance estándares europeos para vivir, a lo mejor va a ser otra región del mundo en la que va a Sí. estar sobresaliendo, porque vamos a tener algunas cosas más resueltas en esa época para nosotros aquí. Mientras Claro. tanto, estamos construyendo ese camino, hermano, para que en América Latina el futuro tenga esos matices, ¿verdad? Más tranquilos. Hay ciudades increíbles aquí hay malos conceptos en otros lados del mundo, en Estados Unidos, algunos lugares de Europa, en donde creen de que aquí es feo y vivimos Es verdad. entaparrado y la verdad, Es verdad. cero. Hay ciudades como Buenos Aires o como Montevideo, Sao Paulo, Ajá. Santiago. Son ciudades envidiables para Mm, Europa, ¿verdad? Ciudades mm, que mezclan modernidad con clásico, exacto. paisajes muy lindos, es así como que Claro. es por un tema de dejar el legado en América Latina. Ya después vemos si saltamos de nuevo a Europa, hermano, porque me encanta además, ¿verdad? O sea, viví muy rico 2 años allá y me encanta y La verdad que espero se vive volver. bien, se vive bastante bien.
se ve bastante bien. A mí me gusta mucho esa idea. Yo sí, cuando me lo dijeron, cuando me hicieron también la pregunta que te he hecho yo, a mí me entraron dudas porque sí que es verdad. Eso también depende un poco de... En general podría dar esa sensación, pero también depende un poco de con qué gente te juntas tú. Por ejemplo, si estás metido en un contexto de emprendimiento, vivas donde vivas, entonces solo te juntas con gente que quiere crecer, quiere crecer. Entonces, a mí me choca un poco, ¿no? Pero de vez en cuando sales un poco de la burbuja, pues te das cuenta que igual hay gente que está un poco más como todo está bien, no tiene necesidad que está bien, ¿eh? Es la carta que les ha tocado, está muy bien, está muy bien. El hecho de que tú no puedas permitirte dormirte, yo no pueda permitirme dormirme, no quiere decir que ellos no puedan. Sus padres, sus abuelos han trabajado para eso, para darles una vida más cómoda y es completamente bueno que la disfruten. Pero sí que es verdad que se da eso, ¿no? Como que el latinoamericano, incluso el africano también está como que empieza muy atrás, como tú has dicho, y quiere como llegar al nivel, ¿no? Incluso superar un poco. Eso es muy interesante. Muy Es interesante. sumamente interesante, sí. Yo también me sirvió estar en España. Yo tuve muchos amigos del Instituto Empresarial y gente de muchísimo poder adquisitivo que vivían una vida tan normal y tan tranquila que evidentemente nada les preocupa. Por Claro, supuesto, si tengo claro. caballerizas en Alemania o si mi familia tiene salmoneras en Noruega, no tengo por qué preocuparme. Y bien, porque tendrán Es normal. habilidades que nos van a servir para que el mundo impacte. O no, si no lo Exactamente. quieren hacer, se respeta. Exactamente, Pero entonces exactamente. ahí en esa construcción mejor decidí volver al menos unos años. En este Ujú. momento tengo al menos una década, es lo que pienso dedicarle a mi región y luego ya veremos qué sigue, ¿verdad? Ya estuve en Brasil, en Colombia, en México, lugares de América Latina importantísimos. ¿Por qué no pensar en Europa o en otros países de América Latina también? De esto ya es curiosidad mía personal, ¿vale? Y eso es totalmente out of podcast. Es curiosidad mía personal. ¿Os habéis planteado darle una vuelta en África? Porque en África sí que hay regiones que todavía son un poco, a nivel de seguridad, son un poco cuestionables todavía, pero sí hay países donde se están haciendo cosas muy, muy interesantes. Y tenéis Hermano, ahí, sí, o sea, con el sí lo he inglés ya... pensado. De hecho, si miras, si hay algo en lo que estoy haciendo lobby para ver si me invitan en Botswana en un mes. Botswana, está haciendo muchas cosas. Botswana parece que está haciendo muchas cosas, pero sin duda alguna, a mí me interesa. Yo conozco gente de Nigeria. ¿Vos de dónde sos, Edson? De Yo soy de Nigeria. Guinea Ecuatorial. Es Ah, de un Guinea país Ecuatorial. muy chiquitito. O sea, creo que Sí. incluso mucho más chiquitito que El Salvador, fíjate. Muy Ok, chiquitito. Somos ok, apenas ok. 1 millón de habitantes. Sí, O bien sea, somos pequeño. muy, muy pequeños, muy pequeños. Sí, yo conozco gente de Nigeria, ahora gente de Sí, Nigeria. Botswana, eh, algún que otro egipcio, bueno, que ya están en el norte, pero creo que hay muchas cosas que hacer allá en África. Hay que ir, hay que Absolutamente, darle, hay que absolutamente. De darle. hecho, toda Latinoamérica, por ejemplo, Guinea Ecuatorial, somos los únicos que hablan español en todo el continente africano. Entonces ahí tenéis un enlace brutal para muchas cosas. Pero bueno, ya lo hablaremos. Excelente. Ya lo, ya Hagamos lo, ya lo cosas. hablaremos. Eh, ya para ir terminando, Nelson, hoy hemos hablado de un montón de cosas en esta entrevista. Hemos hablado de tu proyecto BIF, hemos hablado de todo el proceso que se necesita para montar un ecosistema de startups en diferentes países. Acabamos de hablar un poco de las diferencias culturales que puede haber a nivel de emprendimiento entre un joven latinoamericano y un joven europeo. De todo esto que hemos hablado, Nelson, si tú quisieras que alguien que viera esta entrevista hasta el final se quedara con un consejo, una palabra con la que se le pueda quedar grabar en la mente de toda la información que hemos compartido, ¿cuál sería? Ok, llamémosle ecosistema de emprendimiento o de innovación, las personas, todas son bienvenidas, todas son necesarias. Un buen ecosistema es diverso, es Sí. inclusivo y es variado. Eh, tenemos que entrar muy por la tangente que sea mi capacidad Ujú, para algo va a servir. Si mi intención es colaborar para un ecosistema de startups, si me encanta esto, si me encanta la comunidad o crear comunidades, si me encanta trabajar para los demás, pero soy a lo ujú, mejor un antropólogo, no importa, ujú. hay algo que tu capacidad y tu tecnicidad va a permitir hacer para que impacte mejor en este ecosistema. Entonces, Ok. necesitamos a más gente en los ecosistemas, necesitamos más formas y conceptos de formas de pensamiento y conceptos de ideas que podamos tener Ujú. para que sean mejores ecosistemas. Entonces, bienvenidos todos, no se limitan por nada, porque no.
los necesitamos. Entre más grande, mejor. Y así construimos un futuro en donde nosotros mismos o nuestros hijos van a tener más comodidades y van a tener una mejor vida, más práctica. Así vamos a evolucionar, sobre todo como países en desarrollo. Así es Ujú. como vamos a salir, creo, de estos conceptos que tenemos, digamos, de sociedades. Así vamos a salir de atrás, por decirlo así. Y a nivel internacional, Nelson, o sea, cualquiera puede colaborar. Es decir, si yo, por ejemplo, yo vivo aquí, yo, oye, quiero colaborar, Nelson, con el ecosistema que estás creando, por ejemplo, en Honduras o en El Salvador. ¿Es posible eso para los que estén viendo este podcast? Claro que sí, claro que sí. De hecho, nos permitiría a nosotros tener más alcance, que más gente sepa lo que estamos haciendo. Eso es algo que nosotros apreciamos y necesitamos más gente que quiera venir y decir. Y yo a lo mejor trabajo en una división de IBM en España que trabaja con startups y a lo mejor hay algún proyecto que yo pueda tener y puedo generar nuevo talento. Ujú. Y aquí podemos hacer un hackathon o Perfecto. aquí podemos hacer un evento de innovación, o aquí podemos formar a gente, crear Ujú. bootcamps. Ujú. Sí, hay algunas necesidades que en otros países no hay. Bueno, formemos aquí, hay gente para hacer. Ok. Hay que enseñarles, ¿verdad? Si les dedicamos a ellos unas Ujú. horas y presupuesto a enseñarles, seguramente podemos tener mano de obra calificada con calificación de la empresa. Ok. Y como vivimos en un mundo global, remoto, no tienen que Exactamente. irse, llevárselos. Aquí mismo pueden hacerlo. Exactamente. Pues aquí también ya dejaremos todos los datos de contactos tuyos para que, bueno, en LinkedIn principalmente, para que los que quieran contribuir pues puedan contactarte y por ahí seguir charlando. Nelson, ha sido un placer. Yo aprendo muchísimo de esta charla, sobre todo el tema de ecosistemas de emprendimiento, fase pre-seed, que yo también estoy peleando con mi startup, entonces me ha venido muy bien tus consejos por ahí y seguramente seguiremos hablando de muchas más cosas, ya sea en podcast o en privado, pero seguiremos hablando. A tus órdenes, Expe, un gusto conocerte y éxitos. Gracias a todos los que escucharon. Y bueno, estoy a sus órdenes, así que me buscan por LinkedIn. Muy bien, pues amigos y amigas, aquí nos ha acompañado Nelson Irias, emprendedor y creador, constructor de ecosistemas de startups en diferentes países, instituciones y bueno, le tendréis en LinkedIn para hablar con él de cualquier cosa y también es uno de los fundadores de Viv y una startup que está dedicada al mundo de las mascotas, está creando su propia receta de alimentación, están haciendo algo ahí muy muy interesante que también le seguiremos la pista, van a implementar algo tecnológico, una app súper innovadora que va a tener inteligencia artificial para que puedas personalizar cualquier necesidad que tenga tu mascota y puedas resolverla rápidamente. Así que seguid en la pista porque para todos los que seáis amantes de los animales, de las mascotas, pues esa app y VIP os puede ser muy útil. Y aquí lo dejamos. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Hasta Gracias, luego y Expe. hasta otro próximo capítulo.